En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, por permitirnos estar acá junto a ti, escuchar a Mauricio. Te pedimos que abras nuestro corazón a tu amor, que abras nuestro entendimiento, nos dé la gracia de la humildad para entender todo lo que tú nos quieres decir y lo guardemos en nuestro corazón. Que esto sea un motivo de tener esperanza para todo lo que tú nos estás regalando y todo lo que se viene. Amén. Unimos esta charla y todo lo que viene en el nombre poderoso de Jesús, con tu sangre preciosa, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mauro, el grupo es tuyo, este es el grupo del Cenáculo, y pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Es la primera vez que hago una presentación por este medio para evangelizar. Es decir, yo solía usar este tipo de medios en mi vida laboral, ¿no? Pero en estos últimos 4 años que he trabajado solo para el Señor, ya no he vuelto a usar este tipo de mecanismos de comunicación. Hago la misión apostólica por internet de esta manera. El Señor me dio una misión que he estado con la ayuda de Dios tratando de cumplir desde hace 4 años, que tiene 3 principales vertientes, o 3 principales objetivos. Uno es anunciar la proximidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente sepa que está muy cerca y que hay que prepararse. La segunda es anunciar o proclamar el reino de Dios en la tierra, ese que pedimos todos los días en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Y la tercera misión importante es difundir la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? la de Nigeria. Y esta presentación me gusta muchísimo darla porque es sobre este tercer objetivo, ¿no? Difundir la devoción de la preciosísima sangre, qué significa hacer de cada uno de nosotros un templo vivo de Dios y cómo eso se logra. Pues de todas las personas que están trabajando en anunciar o en prepararnos para los últimos tiempos, hay personas que se han enfocado en la parte material, en la parte de refugios o en la parte de medicinas de supervivencia, medicinas de los últimos tiempos, o en conservación de alimentos, etcétera, etcétera. Yo me he concentrado solamente en la parte de estudios bíblicos proféticos y en la parte de difundir las consagraciones básicas, ¿no? Es decir, la preparación espiritual. Entonces, por eso es que esta charla me gusta tanto y la verdad es que se me aviva la llama del fuego del amor de Dios en el corazón cuando la doy, porque me parece que es un extraordinario regalo de Dios, un don de Dios, esta devoción de la preciosísima sangre, y lo que significa, por un lado, ser templos vivos de Dios, y por otro, lo que significa que Jesús nos quiere como sus guerreros para la batalla final. O sea, nos forma, nos prepara para hacer el frente de batalla. El frente de batalla son los que dan la cara en la pelea, no en la retaguardia, no en los que están escondidos esperando que todo pase, sino los soldados que son pues equivalentes a los 300, ¿no? de Gedeón, eso está en Jueces capítulo 7, ¿no? Que son los soldados que van a la batalla, a la lucha. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ser un soldado de la vanguardia, de la primera línea de batalla? ¿O cómo se logra ser un templo vivo de Dios? Y por qué eso es tan importante, ese es justamente el objetivo de esta charla, que tiene por título En el monte Sión habrá supervivencia, y tiene por subtítulo El templo vivo de Dios. La profecía base es de Abdías y dice así: en el monte Sión habrá supervivencia, será lugar santo. Esa misma profecía de Abdías 1:17 está en 4 lugares de la Biblia. Está en Primera de Reyes, está también en Isaías y está también en Joel. ¿Qué importancia tiene una profecía para que aparezca en 4 libros de la Biblia? La misma, diciendo en el monte Sión habrá supervivencia. ¿Qué significa que va a haber supervivencia en Sión? Para comprender esto, lo primero que quiero destacar es que el significado de monte Sión va evolucionando a medida que va avanzando los libros de la Biblia.
a medida que va avanzándose en el estudio de este misterio, uno se da cuenta que el monte Sión cambia de ubicación, amplía su alcance geográfico y cambia de un significado físico a un sentido espiritual. Qué curioso, ¿no? Porque el monte es un monte, una montaña. ¿Por qué una montaña va a cambiar de ubicación, de alcance o de significado? ¿Cuál es el misterio detrás de este monte Sión y de esta profecía que dice que en el monte Sión habrá supervivencia? Para comprender eso, veamos que en la Biblia aparecen muchos montes. Yo voy a destacar algunos que son importantes, los más relevantes, para que lo comparemos o lo contrastemos con el monte Sión. Voy a mencionar rápidamente 10 montes importantes de la Biblia. El monte Horeb o monte Sinaí, donde tuvo el encuentro de Moisés con Dios en forma de zarza ardiente. El monte Hor, que fue donde murió Aarón. El monte Nebo, donde murió Moisés. El monte Hermón, donde nace el río Jordán. El monte Seir, donde vivían los idumeos, que eran descendientes de Esaú. Y como pues Esaú siempre estuvo peleado con Jacob, pues también los descendientes mantuvieron esa disputa, ¿no? El monte Carmelo, donde fue el encuentro de Isaías con los 450 sacerdotes de Baal, que eran los sacerdotes de Jezabel. El monte Moriah, donde estuvo el primer templo y el segundo templo, que está ahí en Jerusalén y que es donde se quiere hacer el tercer templo, pero no se puede porque hay 2 mezquitas árabes ahí, 2 mezquitas musulmanas. El monte Garizim, donde fue el encuentro de Jesús con la samaritana. El monte Tabor, donde se dio la transfiguración, y el monte de los olivos, donde Jesús hizo Getsemaní. Pues todos estos montes son montes físicos, y como montes físicos ni se mueven, ni cambian de lugar, ni cambian de nombre. O sea, el monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí, se llama igual hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000 años, hace 4000 años. Es el mismo monte Horeb y está en el mismo lugar. Y uno dice, pues claro, porque un monte no anda cambiando de nombre y tampoco anda cambiando de lugar, un monte no sale a pasear. Entonces, si los montes son una cosa física, estática, una montaña no se mueve, ¿por qué el monte Sión tiene un comportamiento distinto? ¿Por qué no se comporta como los montes normales? Sigamos andando en este misterio y veamos un mapa de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén tiene 2 principales colinas. Una se llama la colina oriental y la otra se llama la colina occidental, ¿no? Es interesante que en el pasado el monte Sión estaba en la colina oriental, en la parte baja, aquí donde ven en la pantalla que dice Ciudad de David. Aquí es donde aparece por primera vez en la Biblia el término monte Sión, acá donde estoy señalando con el mouse, en la parte baja de la colina oriental. Entonces la pregunta es, si el monte Sión estaba acá, ¿por qué hoy en día aparece en la colina occidental? Entonces, veamos cuál es la primera vez que aparece en la Biblia. El monte Sión aparece en 2 de Samuel 5:7, que es donde había una fortaleza de un pueblo que se llama los Jebuseos, cuando todo esto no le pertenecía todavía a Israel, cuando esto todavía era de pueblos paganos, guerreros. Pues llega David y conquista esa fortaleza, Sión. Esa es la primera vez que aparece en la Biblia. Pero a medida que avanzamos, vemos que cambia el significado y cambia el lugar, ¿no? Por ejemplo, vemos que en la época de Salomón, pues se le comienza a llamar Sión, no a la parte baja de la colina oriental, sino a la parte alta de la colina oriental. Y comienza a ampliar también su significado, su sentido, ¿no? Cada vez más amplio, ¿no? Ubicación actual, que es en la colina occidental. Ahora es importante notar que en la colina occidental no es un barrio, digamos, de ciudadanos, ¿no? No es un lugar residencial, sino que esta monte Sión, donde está hoy en día, es un lugar donde hay monasterios, ¿no? Donde es un sitio de religiosos, viven muy pocas personas. Entonces, fíjense que esta profecía que estamos analizando, que está en Abdías, Isaías, Primera de Reyes y también en Joel, 4 veces dice la Biblia que en el monte Sión va a haber supervivencia. Ahí en el monte Sión viven muy pocas personas. Yo no creo que lleguen ni siquiera a 50 personas, o 100 por decir algo. ¿Y por qué va a ser tan relevante que van a sobrevivir 100 personas ahí en el monte Sión?
Ah, porque eso no es lo que nos quiere decir esta profecía. No está hablando del monte Sión físico, está hablando de una cosa mucho más amplia que ya vamos a analizar. Entonces, lo primero que vemos es que Sión es un monte, pero es un monte que, a diferencia de los montes normales, cambia de ubicación. Después vemos cómo va a evolucionar el alcance geográfico de la palabra Sión. La primera vez que aparece en la Biblia, como lo mencioné antes, en 2 de Samuel 5:7 dice, David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, ¿no? De manera que era una fortaleza. ¿Qué es Sión? Una fortaleza que está en un monte. Luego pasa a ser el nombre de todo el área que rodeaba la fortaleza, con esta incluida. Cuando Salomón construyó el templo, la palabra Sión se expandió en significado para incluir el templo y todo el área que lo rodeaba, es decir, toda la colina oriental. Después fue usado como nombre para la ciudad de Jerusalén, o sea, se usa Sión como sinónimo de Jerusalén. Luego se usa como sinónimo de Judá, de todo el reino de Judá, que era el reino del sur. Y eventualmente termina usándose el término Sión para referirse a toda la tierra de Canaán, es decir, tanto el reino de Judá como el reino de Israel. Esta explicación que está en esta lámina la tomé de la Biblia Straubinger, que es una de las más importantes para mí, de las que más utilizo porque me parece que es verdaderamente buena. Entonces, lo que estamos viendo acá es que Sión es una región, pero una región que va ampliando su alcance. Luego vemos que Salomón construye el templo. El templo, recordemos que no lo hace David, ¿no? Dios le profetizó a David que el templo lo iba a hacer un descendiente de él, y de hecho lo hace su hijo Salomón. Y Salomón, cuando construye el templo, una vez que va a entronizar a Dios, una vez que va a meter el arca de la alianza en el templo, le dice a Dios lo siguiente, o se lo consagra a Dios el templo con las siguientes palabras. He querido erigirte una morada, un lugar donde habites para siempre. O sea, lo que está diciéndole Salomón a Dios es que le hizo un templo para que habite por siempre. Pero nosotros sabemos que Dios no puede habitar por siempre en un templo de piedra, ¿no? Entonces aquí ya estamos comenzando a entrever un misterio, porque Dios no va a habitar por siempre en el templo de Salomón. Claro, Dios sabía que el templo de Salomón iba a desaparecer algún día. En el Salmo 2:6 leemos, ya tengo yo consagrado mi rey en Sión, mi monte santo. Y en el Salmo 9:12 leemos, salmodiada Yahvé que se siente en Sión, publicada por los pueblos sus hazañas. Entonces aquí vemos Sión como templo físico, porque aquí estamos refiriéndonos al templo de Salomón, y el término Sión utilizado como sinónimo del templo físico, del templo de Salomón. Y finalmente vemos que Sión adquiere un significado. Hay un micrófono que no está en mute, que si Andrés se pudiera poner en mute, eso, muchas gracias. Gracias, Andrés. Entonces, decía que finalmente Sión adquiere un significado netamente espiritual. Por ejemplo, el Salmo 132, muy importante, dice así, porque Yahvé ha escogido a Sión, la ha querido como sede para sí. Aquí está mi reposo para siempre, en él me sentaré, pues lo he querido. Fíjense que esta cita del Salmo 132 es muy importante porque Dios llama a Sión al lugar donde él ha querido morar por siempre. Y eso no puede ser un templo físico, porque Dios solo puede morar eternamente en algo eterno, y un templo de piedra no es eterno. O sea que aquí el Salmo 132 ya nos está dejando entrever un significado espiritual de Sión, es decir, un lugar donde Dios escoge morar por siempre. ¿Dónde puede Dios morar por siempre? En un lugar eterno como el alma del hombre, ¿no? El hombre, Dios lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo eterno, pues Dios puede morar eternamente en el ser humano. Luego está la profecía de Abdías, que es la base de este estudio, la que estaba en la portada, y dice, pero en el monte Sión habrá supervivencia, será lugar santo, y vemos que esa misma profecía, yo dije que estaba en 4 lugares, otro de los lugares donde está es en Joel, capítulo 3, donde dice, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá supervivencia. De manera que finalmente aquí vemos a Sión como un templo espiritual.
Y aquí en esta lámina voy a resumir rápidamente lo dicho hasta ahora, cómo evoluciona el significado de Sión. Primero lo vemos como un monte, pero un monte que cambia de lugar, de la parte baja de la colina oriental a la cima de la colina oriental y termina estando donde está hoy, que es en la colina occidental. Después Sión es una región, pero una región que va ampliando su ámbito, su alcance. Después Sión es un templo físico, ¿no? Primero el de Salomón y después el de Zorobabel. Y termina siendo un templo espiritual. Pues resulta que la profecía que estamos analizando de Abdías, en el monte Sión habrá supervivencia, será lugar santo, se refiere a la acepción cuarta, a la última, que es la acepción espiritual de Sión. Es decir, no se refiere ni a un monte, ni a una región, ni a un templo físico. La profecía de Abdías, que dice que va a haber supervivencia en Sión, se refiere a un templo espiritual. Entonces vamos a ver ahora cuál es ese templo espiritual y cómo se logra. Para eso tenemos que entender cómo estaba diseñada el Arca de la Alianza. Recordemos que el Arca de la Alianza, si bien fue hecha por manos humanas, fue hecha con instrucciones divinas. O sea, Dios dijo cómo tenía que hacerse, ¿no? Que si tenía que hacerse rectangular, ¿no? Cubierta de oro, con 2 varas para poder ser transportada. Las medidas, tantos codos de alto, de ancho, de profundo, todo eso está establecido por Dios. Pero yo me voy a fijar la atención en solo una parte, que es la que explica cómo tenían que hacerse los querubines que están encima, y ya vamos a ver más adelante por qué esto es tan relevante. Dice así: harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro, cubriendo con ellas el propiciatorio uno frente al otro. Nótese entonces que cuando Dios da las instrucciones para hacer el Arca de la Alianza, manda hacer 2 querubines de oro cubriendo como en señal de protección. Ahora, nosotros sabemos por el primer libro de Samuel que esos ángeles de oro no eran sino los objetos que representaban a los verdaderos ángeles que protegían el Arca de la Alianza. Es decir, Dios no manda a poner eso como un adorno, no. Dios manda a poner los querubines sobre el Arca de la Alianza para indicar que donde mora lo divino hay protección angelical. ¿Qué contenía el Arca de la Alianza? Contenía el maná, que es figura de la Eucaristía, la vara de Aarón, que es figura o representa el sacerdocio, y las tablas de la ley, que representa pues los mandamientos escritos en el corazón del hombre. Pero para ellos, que el Arca de la Alianza contuviera estas 3 cosas, para ellos era como si contuviera a Dios. Pues obviamente no era Dios todavía, porque no era la Eucaristía, pero era como decir el contenedor de lo divino. Entonces, ¿qué ocurrió cuando los filisteos ganaron esas 2 batallas contra los israelitas? En una pierden 4,000 hombres, en la otra pierden 30,000. Estaban golpeados por su enemigo, casi devastados, y les quitan el Arca de la Alianza, que estuvo 7 meses en territorio filisteo. Pues si revisan esos capítulos de segunda de Samuel, entre el capítulo 3 y el capítulo 7, van a ver todo lo que causó el Arca de la Alianza en territorio filisteo. Fue un desastre. Llega la primera ciudad, que era Asdod, ¿no? Ellos tenían un dios falso de piedra que se llama Dagón, y meten, en la noche cierran las puertas, echan cadenas, y en la mañana cuando abren el templo, Dagón estaba en el piso, de bruces, ¿no? De cara. A la segunda noche vuelven a sacar la gente, cierran, y cuando abren en la mañana, no solo estaba Dagón por segunda vez en el piso, sino que además cayó tan fuerte que se les desprendieron las manos y las piernas y la cabeza, o sea, quedó destruido. Pero ellos sabían que no había nadie dentro del templo de Dagón. Entonces, ¿quién lo tumbaba al piso? Comenzaron a entender que esos ángeles de oro no eran sino figuras representativas de los verdaderos ángeles que la protegían. O sea, comenzaron a entender que sí había verdadera protección angelical a esa arca de la alianza israelita. Pues resulta que los asdodeos se comenzaron a llenar de tumores, todos los hombres, hasta los más pequeños, los niños, y dijeron, saquemos esto de aquí porque vamos a morir. Y la llevan a Ecrón, y después la llevan a una tercera ciudad. Y en cada ciudad
todos los hombres se iban enfermando y muchos iban muriendo, y los que no se morían quedaban con llagas y se escuchaban los alaridos que llegaban al don. No quiero que me mandes el arca de la alianza de los israelitas, no vaya a ser que muramos también nosotros. Y cuando ya le tenían pavor, le dijeron, hay que mandarla de vuelta a Israel porque si no vamos a morir todos. ¿Quién causaba esos tumores, esa mortandad, esas enfermedades? Pues los querubines que protegían el arca de la alianza estaban azotando a esos pueblos para dejarles ver que esos querubines no son de oro. Esos querubines representan a los querubines que la protegen. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? A eso es lo que vamos, porque estamos analizando la profecía del Monte Sión y qué tiene que ver con el Arca de la Alianza. Eso es a lo que vamos. Pero para eso veamos primero otro ejemplo relacionado también con esto, y es que cuando Salomón termina de construir el templo, lo hace también en el Santo de los Santos, que era la parte más interior donde estaba el Arca de la Alianza. Lo hace también siguiendo instrucciones divinas. En este caso, estas instrucciones celestiales están en Primera de Reyes, capítulo 6, y dice así: hizo en el Debir, que es la parte, el final, ¿no? La última recámara del templo, que es el Santo de los Santos. Hizo en el Debir 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. Eso es enorme, eso estamos hablando como 3 pisos de altura. Colocó los querubines en medio del recinto interior y las alas de los querubines estaban desplegadas. El ara de uno tocaba un muro y el ara del segundo querubín tocaba el otro muro. Y sus alas se tocaban en medio del recinto, ala con ala, y revistió los querubines de oro. Aquí en la parte inferior derecha de la pantalla pueden ver más o menos una representación de cómo se veía el Debir, ¿no? Aquí abajo está el arca de la alianza, la cual ya tiene, la arca de la alianza ya tiene 2 querubines de oro, pero a los lados están estos 2 querubines muchísimo más grandes que protegen también el arca de la alianza, la cual a su vez ya tiene querubines. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el mismo y se está repitiendo con más fuerza. Es: donde mora Dios hay protección angelical, porque así Dios lo dispone. Y esa es la protección de un arca de la alianza que tenía solamente Maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Es decir, esa es la protección real cuando todavía ni siquiera la presencia real de Dios en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma, divinidad. Pero aún así, Dios en su infinita pedagogía divina nos está dando una enseñanza, nos está haciendo entender Dios que donde mora Dios hay protección angelical y muy poderosa. Entonces ya en la siguiente lámina comenzamos a llegar a el meollo del asunto, al punto culmen crucial, central de esta presentación, porque yo no vine a ustedes a aburrirles con historias del pasado. Obviamente el pasado hay que estudiarlo para entender el presente y el futuro, pero yo no vine aquí a hablarles de Salomón, ni del Arca de la Alianza, ni de los asdodeos, ni de los ecronitas. No. La pregunta es: ¿qué tiene que ver conmigo esto? ¿Qué tiene que ver con cada una de las personas que están escuchando esta presentación? Pues eso está resumido en esta lámina y lo voy a mostrar de inmediato para que lo entendamos de una vez. Esto es exactamente lo que significa. El Arca de la Alianza no era sino una figura de lo que iba a representar aquellas personas que se convirtieran en Arca de la Alianza. ¿A modelo de quién? A modelo de María Santísima, que es la verdadera Arca de la Alianza. ¿Por qué? Porque ella fue la portadora de Dios. La verdadera Arca de la Alianza es María. Por eso es que en las letanías, cuando rezamos las letanías de la Virgen, hay una que dice Arca de la Nueva Alianza. Claro, María llevó en su seno virginal y purísimo, llevó al Hijo de Dios, de manera que María es la plenitud del Arca de la Alianza, es la verdadera Arca de la Alianza. Pero también nosotros, los hijos de Dios, los bautizados, estamos llamados a ser, a imagen de María, a ejemplo de María, estamos llamados a ser Arca de la Alianza, a ser portadores de Dios.
¿Y qué es lo que nos está diciendo la profecía? Bueno, lo que nos está diciendo es quien se constituya a sí mismo un templo vivo de Dios, quien se convierta a sí mismo en arca de la alianza, va a gozar de esa protección angelical y es real. Créanme que es demonio que he escuchado de personas que han vivido salvaciones milagrosas gracias a estar consagrados a la preciosísima sangre. Lo voy a decir al final porque creo que son muy importantes de comentar al menos 2 o 3 de ellos. Entonces, el mensaje central, y le voy a pedir que lo graben en su mente, en su alma y en su corazón, va a salir aquí a la derecha de esta presentación. Es un mensaje tomado de la devoción de la preciosísima sangre y el mensaje dado por María Santísima el 15 de julio del año 2007. Y dice así: por favor, pongan su cerebro, su mente y corazón en modo récord, en modo grabar por lo que voy a leer, que es importantísimo. Y dice así: cuán bendito es el templo en el que habita el Dios del cielo, como el monte Sión, y defenderán. En ese templo, la gloria del Altísimo será revelada. Este es un extraordinario y maravilloso mensaje de María Santísima explicándonos el misterio detrás de ese monte Sión sobre el cual va a haber protección angelical. ¿Qué es lo que hace falta para que haya esa protección angelical? Es decir, ¿cómo convertirnos en monte Sión? Pues miren cómo lo dice: cuán bendito es el templo en el que habita el Dios del cielo. O sea, todo consiste en hacer de nosotros un templo donde habite el Dios del cielo. Fíjense que habla de miles de ángeles. María no nos puede mentir. Ustedes conocerán todos el Salmo 91, que en algunas Biblias aparece como Salmo 90, donde dice, por ejemplo, que no te llegará la peste, ¿no? Ni la plaga, que aunque a tu lado caigan 1000 y 10.000 a tu derecha, a ti no de alcanzarte. Yo conocí ese salmo desde hace tiempo, me lo llegué a aprender de memoria. Creo que todavía lo podría recitar de memoria, pero yo no lo comprendía bien. Es decir, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que acaba de suceder algo, bien sea una bomba, bien sea un cataclismo, un terremoto, un maremoto, lo que sea? ¿Cómo es posible que acaban de morir 11.000 personas al lado tuyo y a ti no te pase nada? Así lo dice el Salmo 91. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que muera, que haya tanta mortandad a tu lado y tú no seas tocado? Pues la respuesta está aquí en este mensaje de María. Miles de santos ángeles lo rodearán y defenderán. Y esa protección es real, y es física y es espiritual. Una prueba de que es física también la protección. Ya todos conocen estos 2 ejemplos maravillosos, uno en Hiroshima y uno en Nagasaki. En Hiroshima, pues los 8 monjes, que ni a ellos ni a la casita donde estaban le pasó nada, cuando estaban tan cerca del epicentro de esa explosión. Y en Nagasaki, la misión mariana fundada por San Maximiliano Kolbe, ¿no? Que tampoco fue devastada por la bomba. Como también algunos otros ejemplos que daré al final de testimonios recientes, ¿no? Pero también es espiritual, es decir, también es una protección que protege de posesiones demoníacas, ¿no? De posesiones, infestaciones y contaminaciones de demonios. Entonces es una verdadera protección. Ahora en el mundo con la gran tribulación y todo, no hay preparación más importante que esta y la otra de la cual no voy a hablar en este video, que es la consagración al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Yo tengo otra presentación para promocionar la consagración al Inmaculado Corazón de María. Si ustedes quieren otro día la podemos compartir con mucho gusto. Esta es para difundir esta consagración, la consagración a la preciosísima sangre, la devoción de Nigeria, la que fue dada a través de Bernabé. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos convertimos en un templo vivo de Dios, ¿no? Para poder cumplir, para que se cumpla en nosotros esta profecía y nos rodeen y protejan miles de ángeles. La pregunta es, ¿cómo hacemos de cada uno de nosotros un templo vivo de Dios?
Pues la respuesta está justamente en la devoción a la preciosísima sangre de Nigeria. Jesús reservó para este final de los tiempos la vital devoción a la preciosísima sangre como preparación para su segunda venida. Esta devoción fue dada por el mismo Jesucristo en Nigeria a partir del 5 de julio del año 1995, donde se le aparece, como se ve en esta imagen en el lado derecho de la pantalla, o sea, Bernabé, este negrito nigeriano que era estudiante de ingeniería, hoy en día ya es seminarista, está preparándose para ser sacerdote. Imagínense qué impresión, él está en oración y se le aparece Jesús coronado de espinas, con el rostro lleno de sudor, de sangre y de lágrimas, ¿no? Y en el primer mensaje lo único que le dice es, Bernabé adora mi preciosísima sangre. Ya después no recibió mensaje hasta 2 años después, porque no fue sino en 1990 cómo es la pedagogía divina, que después de haber visto este rostro, o sea, de haber visto a Jesucristo cara a cara, lo deja 2 años con esa tez tan dolida, ¿no? Tan angustiosa, tan dolorosa, ¿no? Sangrante y coronado de espinas, porque él está coronado de espinas hoy. No lo veamos como que estuvo coronado de espinas hace 2000 años. Físicamente sí, pero él está coronado de espinas, así que él sigue agonizante por los pecados de la humanidad. Pues Jesús nos revela las poderosas oraciones que hizo el Padre Eterno durante su agonía en Getsemaní, así como sus plegarias y angustiosas súplicas cuando estaba crucificado. O sea, estas oraciones son de un nivel de espiritualidad y de teología profundísima, porque no fueron oraciones compuestas por personas. Las oraciones fueron directamente dadas por nuestro Señor. Entonces son oraciones como el Padre Nuestro, que también nos las dio Jesucristo. Es decir, no son oraciones humanas, son oraciones y él nos comparte cómo oraba él en ese momento. O sea, qué bárbaro. Imagínense la importancia de estas oraciones. Pues esta devoción nos ayuda también a valorar el precio de nuestra redención. Hay un mensaje de María del 14 de julio del 98 que me permito leer y dice así: la preciosa sangre de mi Hijo está continuamente derramándose por sus hijos de esta última era. Adoren la preciosa sangre e invóquenla siempre para su protección. A través de la coronilla de la preciosa sangre de mi Hijo, el reino de Dios vendrá al mundo. Y termina diciéndonos lo siguiente, María Santísima: órenla y denla a conocer a todos los hombres. Hijos, así como ustedes han propagado mi rosario, yo los urjo a difundir esta devoción. Yo estoy con ustedes, yo peleo por ustedes. Fíjense que María está contenta, agradecida por la difusión del rezo del Santo Rosario, pero es ella misma, nuestra Madre Celeste, la que nos está ahora invitando a rezar la coronilla de la preciosísima sangre y a consagrarnos a la preciosísima sangre. Es María mismo quien nos está diciendo que tenemos que ir por este camino. Escuchemos a nuestra Madre del Cielo. Bueno, la devoción enfatiza algo que ya veíamos en las Sagradas Escrituras, la importancia de recibir el sello. El sello nos marca como miembros del pueblo de Dios a través de la sangre del Cordero sin mancha. Y el sello nos alcanza el derecho de poseer la tierra prometida. Las almas, un sagrario, como se ve en la imagen que está a la derecha. Pues esa persona que está ahí como en silueta, esa persona que está orante, ¿qué está haciendo? Está haciendo las veces de sagrario, porque este hombre orante tiene dentro de sí el cuerpo y la sangre de Jesucristo, es decir, la Eucaristía dentro de un ser humano, y la persona se convierte en un tabernáculo, en un sagrario vivo. Así como en el Éxodo, luego de celebrar la Pascua, la aspersión de sangre marcó las casas de los israelitas para ser reconocidos como miembros del pueblo de Dios, la sangre del Cordero de Dios nos sella como símbolo de propiedad
preservándonos del exterminador. Recordemos que el apóstol San Pablo dice en una de sus cartas que todo lo que ocurrió en el Éxodo, todo lo que sucedió en el Éxodo, era sombra y figura de hechos futuros, de cómo sucederían las cosas en el futuro. Por eso es tan importante estudiar el Éxodo, porque nos indica, nos da una secuencia histórica, profética, de lo que va a suceder al final. Eso lo dice, lo explica el apóstol San Pablo. Entonces, ¿qué significaba que ellos mataban un cordero, tomaban la sangre y marcaban las jambas y el dintel de la puerta? Lo que está... bueno, ¿para qué? ¿Para qué marcaban con la sangre de un animal? Para que cuando pasara el ángel exterminador no entrara a matar los primogénitos en las casas que tuvieran esa marca. Eso es figura, ¿no? Sombra y figura de lo que iba a ocurrir ahora en el tiempo final que precede a la parucía, en el cual tenemos que marcar las jambas y el dintel de nuestra alma, no con la sangre de un animal, sino con la sangre del verdadero Cordero sin mancha, que es Jesucristo, para ser preservados del exterminador. Es decir, todas estas plagas, estas copas, estas 7 copas que están en el Apocalipsis y que están a punto de ser derramadas sobre la humanidad, pues esto ayuda para ser preservado de esas plagas, a ejemplo de lo que ocurrió en Egipto. Entonces, el sello se obtiene mediante la consagración a la preciosísima sangre de Jesucristo y se conserva en estado de gracia. Así Jesús mora en nosotros de una comunión a la siguiente. Recordemos que un solo pecado mortal hace que Dios que mora en nosotros se salga, lo sacamos con un... Y fíjense que en el tiempo de la gran tribulación, que ya pareciera que está comenzando, no es tan fácil conseguir un sacerdote para confesarse. Eso no lo vamos a tener tan a disposición como lo teníamos antes. Entonces, imagínense la importancia de vivir en estado de gracia y de permanecer aptos para comulgar, porque no sabemos cada cuánto vamos a comulgar y no sabemos cada cuánto nos podemos confesar. Entonces, una vez que estamos en santidad, o sea, en estado de gracia y comulgamos, si vamos a tener que esperar 2 meses más para volver a comulgar, imagínense la importancia de no cometer ni un solo pecado mortal. En cuanto lo haces, sacas a Dios de ese templo. Y saben lo que dicen los mensajes de la devoción, como también está explicado en el libro azul del Padre Gobi, que no va a haber templos vacíos. Eso significa que si sacas a Dios de su templo, va a entrar un demonio o más demonios, porque no va a haber templos vacíos. O sea, en resumen, usted quiere ser templo de Dios, muy bien. Usted no se anima a ser templo de Dios, va a ser templo de demonios. Así de claro. Recordemos también que donde está Jesús está el Padre y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y el Padre moran en Cristo y además son un solo Dios. De modo que esto se trata de hacernos templos de la Santísima Trinidad. Entendamos a qué dignidad tan bárbara está llamado el hombre. Esto es un misterio de pensarlo ante el Santísimo, de meditarlo en la oración, que es una cosa tan poquita, cosa tan pequeña. Somos una brisna de polvo en el viento y Dios de esta cosa tan pequeñita que es el ser humano quiere hacer de nosotros un templo. O sea, la Santísima Trinidad quiere morar en el hombre. Es un misterio que va más allá de nuestra comprensión humana. Entonces es un misterio que tenemos que meditar en la oración. Entonces, ¿cómo hacemos para consagrarnos a la preciosísima sangre? Pues tenemos que hacer 6 meses consecutivos la hora de Getsemaní. Jesús nos da como poderoso medio de protección las oraciones que hizo el Padre Eterno durante su agonía en el huerto y durante las 3 horas que estuvo en la cruz. ¿Cómo se hace la hora de Getsemaní? Se hace todos los jueves desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana y consiste en hacer 10 oraciones que van desde el Santo Rosario y la coronilla y terminan con la oración de la Rosa de la Perfecta Pureza y la coronilla de la Renovación, que incluye además la letanía de los santos. Y se hacen 4 horas. Uno cuando ya tiene tiempo haciéndolo, uno se da cuenta que uno comienza a las 11 en punto y termina a las 3 en punto, más o menos 5 minutos. Dichosos los que llegan siempre despiertos a las 3 de la mañana, porque a las 3 en punto de la madrugada
como premio para todos los soldados que aguantaron el sueño hasta las 3 de la mañana, pasa el ángel de Dios sellándonos con la sangre preciosa de Jesucristo. Obviamente, al que esté en estado de gracia, pues al que tenga la comunión dentro de su cuerpo, ¿no? No es que va a pasar el ángel sellando a los que estén en pecado mortal, por supuesto que no. Pero para los que estén en estado de gracia y lleguen, los valientes soldados que lleguen despiertos a las 3, porque es una lucha, es una lucha. Es una lucha contra la flojera, hoy no quiero, hoy no me provoca, es una lucha contra el sueño, es una lucha porque el demonio va a buscar que lo dejes de todas las maneras posibles, por miedo, por flojera, porque tu esposo no te deja, porque tu mamá no quiere, porque tu hermano te dijo que no, porque te convenció el otro, porque viste un mensaje en WhatsApp que dice que la devoción mejor no, que no está aprobada, que no sé qué. Mentira, todo prueba del demonio, la devoción está aprobada. Yo les puedo mandar el Neil Obstat, el obispo en Nigeria, que aprobó la devoción. La devoción está aprobada, por supuesto que sí, pero circulan falsos mensajes. Unos dicen que la devoción no está aprobada, que está prohibida, otros dicen que la Divina Misericordia es mentira, que Santa Faustina Kowalski es una falsa vidente, otros dicen que Luisa Picarreta es una loca y que la Divina Voluntad es mentira. Entonces, la gente que tiene adicción al WhatsApp lee esos mensajes y comienza a odiar a Picarreta, a Santa Faustina y a la devoción de la Purísima Sangre. No nos dejemos convencer por WhatsApp, por las mentiras que circulan en las redes. Seamos firmes, valientes. Esas pruebas Dios las permite para ver si somos realmente trigo para su granero, si tenemos un compromiso serio con la verdad. No nos dejemos convencer por los que no quieren que hagamos el semaní. Seamos valientes y firmes soldados. Además, notemos que el que nos manda a hacer Getsemaní es el mismo Jesucristo. Cuando Él dice, mi alma está mortamente triste, quedaos aquí conmigo y velad. ¿Quién es el que te está mandando a hacer Getsemaní? Yo no. Yo solo estoy colaborando con la difusión de la preciosísima sangre, invitándolos a todos a que lo hagan. Pero la orden, el mandato viene de Jesucristo mismo. Él es quien te dice, quédense aquí conmigo y velen. ¿Para qué? Para que no caigan cuando lleguen la prueba. Al primero que le dijo esto Jesús fue a Santiago, Pedro y Juan. Ellos no hicieron Getsemaní. Cuando venía Jesús los encontraba dormidos, por lo menos a Pedro y a Santiago. Posiblemente Juan no, porque alguien igual estaba narrando. Entonces, tal vez el que hizo Getsemaní parece que es Juan y por eso tuvo el valor y las gracias para estar a los pies de la cruz. Pero Pedro y Santiago dormidísimos cada vez que regresaba Jesús. Entonces, ¿pasaron la prueba Santiago y Pedro? No la pasaron, ¿no? Pedro, a unas pocas horas después de esto, ya estaba negándolo. No lo conozco, yo no sé de quién me hablas, no conozco a ese Jesús. Claro, porque no hizo Getsemaní. ¿Y somos nosotros más que Pedro? No somos más que Pedro. Nosotros nos va a pasar lo mismo. Usted no está velando con Jesús en Getsemaní, pues cuando llegue la hora de la prueba no va a tener las gracias, las fuerzas para no negar, traicionar o abandonar a su Señor. Por eso es que hay que obedecer a Jesús. Este mensaje del 20 de julio del 98 dice así: la hora está ya a la mano, el enemigo se aproxima rápidamente. Despiértense, velen y recen para que no caigan en tentación. Aquí Jesús nos da el motivo. ¿Para qué? Para que no caigan. Hijos míos, vengan y síganme y entren en la oración de Getsemaní para que ustedes no se rindan en el momento de las pruebas. Y al final, dice en morado, cualquiera que devotamente haga la hora de Getsemaní nunca caerá durante su hora de aridez y de pruebas. Él siempre será llenado de poder y será valiente en esos días impíos y malvados. Claro, ustedes creen que no es atemorizante lo que viene. Si ni siquiera ha comenzado o está apenas comenzando, lo que viene es 1000 veces peor que lo que estamos viviendo. ¿Y quién va a mantener la paz en su corazón y el valor, la valentía para seguir evangelizando, defendiendo el evangelio, defendiendo la verdad? Quien reciba la asistencia celestial, solamente que ninguno de nosotros, los que está escuchando este audio, piense que tiene las gracias, la fuerza, ¿no? La fortaleza espiritual de mantenerse firme, porque se va a mentir a sí mismo. No, la única manera de permanecer fieles y firmes a Cristo es velando con Él en Getsemaní, orando, pidiendo que su preciosísima sangre sea nuestra fortaleza en el momento de la prueba. No hagamos como Pedro y Santiago, hagamos como Juan, que es el que parece que se hizo Getsemaní.
hagamos como todos los hijos de Dios obedientes, que si Jesús dice, quedaos aquí conmigo y velad, pues hagámosle caso a Jesús. Y el mensaje termina diciendo lo siguiente: mis hijos, velen conmigo siempre, ustedes llevarán sus almas a la paz. Yo estoy con ustedes y con todos los hombres que siempre practican la hora de Getsemaní. Te lo ruego, hijo, nunca te des por vencido. Los bendigo a todos. Dos cosas destaco de este mensaje que está en amarillo. Uno, ustedes llevarán sus almas a la paz. Les digo, en un momento en cual la humanidad esté sumida en desesperación y desesperanza, la gente tan deprimida que no va a poder ni pararse de su cama en la mañana por depresión, ¿quién va a mantener la paz de su corazón para seguir evangelizando, para llevar ánimo y esperanza a los demás? Pues quien esté fortalecido con la sangre preciosa, solamente. Por eso es que la consagración, créanme, no es opcional. Usted quiere ser soldado de Cristo, corra a consagrarse en el año 2020. No lo deje para después. Después no se va a poder. Conságrese ahora. Miren esta promesa. Yo estoy con ustedes y con todos los hombres que siempre practican la hora de Getsemaní. Es decir, el que haga Getsemaní siempre va a tener la ayuda y la asistencia de Jesús. Siempre va a estar Jesús a su lado. Y este mensaje que viene es uno de los más importantes porque a pesar de que la devoción tiene promesas que son extraordinarias, maravillosas, yo siempre invito a la gente no que haga Getsemaní y que se consagre a la próxima sangre por las promesas, porque sería como una especie de negociación, ¿no? Yo te doy este esfuerzo, Señor, de aguantar el sueño hasta las 3 de la mañana los viernes y tú a cambio me das tal y tal promesa o tal y tal protección. Pues lo ideal, aunque esas promesas son verdaderas y se van a cumplir, lo ideal es que hagamos Getsemaní, primero por obedecer a Jesús, quedaos aquí conmigo, ¿verdad? Y segundo, por lo que significa consolar a Dios, acompañarlo. Recordemos que cuando él estaba en el Getsemaní estaba totalmente solo y abandonado. Veamos este mensaje de Jesús del 20 de abril de 2000 que dice así: yo estoy aquí llamando a mis elegidos para que escuchen la más grande agonía que sufrí por ustedes. Escuchen, hijo mío, cuando estaba solo y totalmente abandonado, tanto por el hombre como por Dios, el día que estuve primero en Getsemaní, ustedes fueron mi único consuelo. El maligno me mostró mi total abandono y la falta de fe de este mundo. En gran agonía y pena sudé sangre por ustedes. Y ahora destaco lo que está en verde. El ángel de mi consuelo me consoló mostrándome a ustedes, hijos míos, verdaderamente los vi. Yo sabía sus nombres. El ángel me repetía sus nombres. Yo los llevaba en su corazón. Qué mensaje tan poderoso. Meditemos en esto. Es bárbaro. Fíjense, no solamente escuchaba los nombres de los que hacían Getsemaní en el futuro, sino que los veía. Es decir, ¿qué hace el ángel del consuelo? Él no está siendo consolado ni siquiera por Dios Padre en ese momento. No, ahí no está ni siquiera María a su lado, no están los apóstoles a su lado, están dormidos. ¿De quién está recibiendo consuelo Jesús en ese momento? Recordemos que Jesús no está atado al tiempo como nosotros. Yo estoy atado aquí al 5 de abril del año, al 4 de abril del año 2020. Yo estoy atado en el tiempo. No puedo ir atrás ni hacia adelante, ni veo el pasado ni veo el futuro. Pero Jesús es Dios, Él sí ve el futuro, Él sí puede ver. Estando él en Getsemaní hace 2000 años, él sí puede ver cada una de las personas que están haciendo Getsemaní en el siglo XXI. Y el ángel le va diciendo sus nombres. Él le dice: Señor, mira a Xiomara haciendo Getsemaní, mira a Diana esforzándose, mira a Mary luchando contra el sueño, Ángela, Lisbeth, Santiago, Luis, Tatiana, Carolina, Caliche, Andrés, Nicolás. O sea, el ángel de consuelo, Jenny, Lina, Ana Carolina, lo que le está diciendo es los nombres de las personas que están haciendo Getsemaní en el futuro. Y ese es el único consuelo de Jesús. Ustedes se dan cuenta de lo que significa consolar a Jesús en el momento de su mayor agonía. Nosotros haciendo Getsemaní hoy lo consolamos hace 2000 años en el huerto de Getsemaní. Y esto es real. Esto no es fábula, esto es real. Termina así ese mensaje tan poderoso. Cuando las penas de mis sufrimientos aumentaron, yo repetía sus nombres y era consolado. Cuando ustedes estaban por nacer en el mundo, yo lo sabía y estaba feliz porque mis elegidos venían a ayudarme a renovar la faz de la tierra. El consuelo de Jesús en Getsemaní hace 2000 años son las personas que hacen Getsemaní hoy, todos los jueves de 11 de la noche
a 3 de la mañana. Bueno, estas son las dos imágenes de la devoción, las imágenes principales. La de la derecha es la del rostro de Jesucristo agonizante, estando abajo los corazones, los sagrados corazones de Jesús y de María. Y la de la izquierda es una imagen de Jesucristo agonizante y 4 cálices que recogen la sangre que sale de las manos, de los pies y de su sagrado costado. Hay promesas para los que tengan estas imágenes en sus casas. Voy a leer un fragmento, se está acabando el tiempo, voy a leer un fragmento de este mensaje del 13 de julio del 98. Hijos míos, recen para que este periodo en el que están viviendo sea recortado. Recen también para que su fe no desfallezca. Luego en verde, la venidera tribulación es muy terrible y temible. ¿Quién la sobrevivirá? Muchos abandonarán su fe cuando todo esté a punto de terminar. Qué terrible, ¿no? Qué terrible pensar que una persona que sea de fe y pierda su alma en el último minuto porque le faltó gracias, ¿no? Y termina diciendo, hijos, ¿cuántos permanecerán fieles y saludables hasta el final? ¿Cuántos de ustedes se moverán y pelearán contra mi adversario? Lo derrotarán y traerán a casa a los cautivos. ¡Qué bárbaro! Dios nos está llamando a ser sus guerreros para estar en el primer frente de batalla y dar la cara contra la batalla contra el anticristo, el dragón rojo y el falso profeta. O sea, Dios nos está mandando a vencer a sus principales enemigos, a nosotros. Imagínense, qué dignidad ser soldado de Cristo, soldado de Dios. Animémonos, hermanos, que esto es una cosa grandísima. Y el último mensaje que voy a leer es este del 17 de julio del 98, que dice, mis hijos, que todos ustedes preparen su corazón como mi morada para la manifestación de esta devoción. Luego lo que dice en verde, yo entraré y los haré mis sagrarios. En sus corazones yo guardaré la santa Eucaristía de mi cuerpo y de mi sangre. Yo viviré allí en toda mi gloria y manifestaré mi presencia. Y en morado dice, mis hijos, la hora llega cuando mi preciosa sangre será conocida por todos los hombres. Yo haré muchísimos milagros a través de su pequeña fe y esfuerzo. Yo permitiré que los necesitados vengan a ustedes y les mostraré mi poder. ¿Qué significa cuando dice yo viviré allí en toda mi gloria y manifestaré mi presencia? Significa que Dios va a hacer saber quién tiene adentro la Eucaristía, porque van a haber milagros portentosos. Imagínense, como decía antes, como un ejemplo, va una persona caminando, cae una bomba sobre esa ciudad, mueren 11,000 personas a su lado y él sigue caminando, ni huele a humo, ni le afectó la radiación, ni le pasó nada. ¿Cómo es posible ese hombre directamente debajo de la bomba y no le pasó nada? Claro, Dios está manifestando su gloria. Dios está diciendo, yo moro en este sagrario vivo. Yo estoy presente en este templo vivo. Eso es lo que está haciendo Dios, manifestando su gloria. Manifestándole a los hombres, yo moro en este ser humano. Bueno, este es el Jesucristo agonizante que te entrega en el día que te consagras después de que llevas 6 meses seguidos haciendo Getsemaní. Y el rosario que está a la derecha es el de la preciosísima sangre, o camándula, como creo que se le suele llamar aquí en Colombia. No tiene 10 cuentas, sino 12, y son rojas. Y cada 12 rojas pues está intercalada por la pepita que es blanca, ¿no? Este es el rosario con el cual se reza la coronilla de la preciosísima sangre. Y bueno, cuando se está terminando de hacer Getsemaní, esta oración se reza por ahí a las 2:30 de la mañana, más o menos. Es del Eclesiástico 36, que yo les invito a leerlo completo porque es maravillosa. Es la oración que vamos a rezar todos los días cuando ya estemos invadidos por el Islam y por el comunismo, ¿no? Cuando los enemigos de Dios hayan tomado el control del mundo entero, pues vamos a rezar a diario, todos los católicos, vamos a rezar a diario Eclesiástico 36. Bueno, digo ojalá todos los católicos, pero por lo menos todos los de la Iglesia remanente y fiel deberíamos rezar a diario Eclesiástico 36 pidiendo la liberación por parte de Dios. Pero hay un fragmento que dice, por eso lo destaco,
llena Sión con la fama de tus maravillas y a tu pueblo con tu gloria. ¿Qué significa llena Sión con la fama de tus maravillas? Significa que Dios va a manifestar su gloria en su monte Sión. ¿Quién es su monte Sión? Aquí abajo, donde está este templo vivo, este ser humano que tiene la Eucaristía dentro, y que hacen los ángeles alrededor de él, rodearlo, defenderlo, y defendiéndolo Dios a través de sus ángeles, es que Dios va a manifestar su gloria. Por eso va a llenar a Sión con la fama de sus maravillas. Y este es el escudo y armadura, es su verdad. Y después dice en azul, aunque a tu lado caigan 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no ha de alcanzarte. Ostras. ¿Por qué? Por lo que explica más abajo en color verde. Por favor, el micrófono, hay un mute que hay que poner. ¿Qué es lo que dice en verde? En verde explica por qué pueden morir 11.000 personas a tu lado y a ti no te pasa nada. Dice así en verde, no ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda. Fíjense, dice ni la plaga, ni la peste, ni el coronavirus. No ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda. Que Él dará orden sobre ti a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Usted quiere vivir en sí mismo el cumplimiento del Salmo 91. Corra a consagrarse a la preciosísima sangre. Hagas el semaní todos los jueves. Va a vivir milagros, milagros maravillosos. Usted y su familia. Conságrense, por favor. Es el mensaje que quiero transmitirles con mucho empeño y con muchísimo amor a todos los 50 y tantas personas que están conectadas. Conságrense en el año 2020 a la preciosísima sangre. Son solo 6 meses. Si se comienza ahora en abril, para ahí para septiembre, octubre ya se están consagrando. Vale la pena. Vale. Es más, hay personas conectadas que creo, si no me equivoco, que ya están consagradas. Pues hablen con los que ya están, como hicieron, anímense entre ustedes, reúnense para hacerlo. Se puede hacer en casa o ante la capilla, ante el Santísimo. Se puede hacer solo o se puede hacer en grupo, como sea. Lo importante es no dejarlo de hacer nunca. Pues siempre ayuda a hacerlo en grupo porque es más fácil aguantar el sueño hasta las 3 de la mañana en grupo. Cuando uno está solo, pues a veces se deja vencer con facilidad, pero yo también viví solo mucho tiempo en Lima y yo hice por un poco más de un año, hice ese semanillo solo hasta las 3 de la mañana, o sea, sí se puede. Lo que pasa es que la lucha es más fácil cuando se hace en comunidad o en familia o en grupo de oración, ¿no? Entonces termino con estas citas que son las mismas que le dieron el título al estudio. En el monte Sión habrá supervivencia, será lugar santo. Y también lo dice Segunda de Reyes, pues saldrá un resto de Jerusalén y supervivientes en el monte Sión. El celo de Yahvé Sebaot lo hará. Y como dijimos antes y lo mostramos también, esta profecía también está en el libro de Isaías y en el libro de Joel. Y termino ya con la última lámina, destacando una oración que se hace como a las 2:55 de la mañana, es decir, a punto de terminar, o como a las 2:50 de la mañana, y dice así: oh Dios, por los méritos de este misterio, dame la gracia de la humildad y la pureza, para que por la humildad yo pisotee la cabeza de Satanás, y por la pureza mi alma pueda ser tu sagrario. Amén. Esa coronilla, que es la última que se reza de las 10 oraciones, la 10ª, se llama coronilla de renovación. La coronilla de renovación tiene 5 misterios. Yo les acabo de leer aquí lo relativo al segundo misterio. Y miren qué palabras tan profundas y tan hermosas. Lo que dice, qué poderoso. Dame la gracia de la humildad y de la pureza, para que por la humildad yo pisotee la cabeza de Satanás. ¿Se dan cuenta que estamos llamados a pisarle la cabeza a Satanás? Por supuesto, con María, en María, a través de María y gracias a María. Obviamente, sin María no le vamos a poder pisar la cabeza de Satanás. Pero estamos llamados. Ustedes saben que el hombre es un ser inferior al ángel. Nosotros somos seres que estamos por debajo en poder de los ángeles, pero estamos llamados a pisarle la cabeza a Satanás. Hagámonos firmes, valientes soldados de Dios. Estamos llamados a una misión altísima. Y además dice, y por la pureza mi alma puede ser tu sagrario. ¿Siempre ha sido importante la pureza? Por supuesto que sí. Vivir en santidad
desarrollar las virtudes, claro, pero imagínense si no es este un momento crucial en la historia de la humanidad, donde vivir en pureza y en santidad y en castidad perfecta no es el momento más importante, ser sagrario de Dios en este momento para tener esa protección angelical, que todos y cada uno de los que están escuchando este audio den cumplimiento del Salmo 91 y de la profecía de Abdías en sí mismo, para que puedan vivir en ustedes lo que significa que en el monte Sión habrá supervivencia, que sean ustedes testigos del poder de Dios manifestando su gloria en sus sagrarios vivos. Por favor, ojalá se tomen esto en serio. La presentación acaba de terminar, 1 hora exacta, como lo había planificado. Si hay tiempo, y creo que sí, voy a dar, como lo prometí al principio, 3 testimonios de personas que se han salvado milagrosamente o que han tenido ayuda celestial milagrosa, personas que están consagradas a la preciosísima sangre. Creo que es importante estos ejemplos para que vean que esto es real. O sea, esto no son cuentos y no son fábulas. Hay gente que ya se ha salvado milagrosamente por este tipo de cosas. El primer testimonio lo recibí de una persona de la costa, una negrita costera colombiana, muy devota a la próxima sangre, una persona muy de Getsemaní, muy de oración. Yo la conocí en un retiro en Corporación Belén Casa Fraterna, el año principio de 2019 o finales de 2018, no recuerdo. Habían ahí más de 140 personas, estaba muy lleno, y ella pidió la palabra para dar un testimonio. Y bueno, pues le di la palabra porque se ve que estaba muerta de ganas de contar, o algo en su corazón le decía que tenía que dar ese testimonio. Pues ella lo cuenta mejor que yo, obviamente, porque ella es la autora. Ojalá un día lo escucharán de ella, pero se los voy a decir en resumen. Se muere la mamá, se va a la costa, ella vive en Bogotá o en algún lugar en Cundinamarca, se va a la costa, pues pasa el velorio, el entierro, todo esto, y el lunes en la mañana va al banco a cobrar un dinerito que estaba heredando por concepto de la muerte de la madre, y se va con su hermano, se va con un primo. Nada más saliendo del banco tenía el dinero en su cartera o en una mochilita, en un morralito, y le llegan dos matones que parece que estaban informados, dateados, a matarlos a los 3 para quedarse con el dinero, y efectivamente le pegan 3 tiros al hermano y 2 al primo, y ella lo que hace es arrodillarse en el piso y comenzar a orar. O sea, ella se puso en la posición en la que ven a este hombre que está aquí en esta imagen, ¿no? Y lo que decía en ese momento, con esa presión, viendo 2 personas armadas con pistolas en las manos, y lo único que decía en ese momento es: sálvame, Jesús, preciosa sangre de Cristo, sálvame, sálvame, sácame de esta. Pues, ella levanta la mirada para entender por qué no le están disparando a ella, y cuando logra levantar la mirada, muerta de miedo, de pánico, ve a los 2 matones buscándola a ella, porque sabían que tenían que matar a 3 para quedarse con el dinero. La información la había dado, lamentablemente, un miembro de su misma familia. O sea, un familiar, sabiendo que lleva a cobrar esa herencia, fue el que contrató a estos 2 sicarios, estos 2 matones, para quedarse con el dinero. Qué tristeza, ¿no? Cuenta ella, pues el día que se enteraron que quien las vendió fue un familiar. Bueno, el cuento es que ellos la buscan a ella para matarla y no la veían. Era en la mañana, a plena luz del día, a unos pocos metros de distancia. Su primo en el piso con 3 tiros, perdón, con 2 tiros, su hermano con 3 en el piso, sangrando, y no la vieron. La buscaban, movían la cabeza para matarla, para buscarla, físicamente no la vieron. Pero ahí no termina el milagro. Cuando se van a montar en las motos para irse con el dinero, se les mete un espíritu demoníaco adicional al que ya tenían adentro, se les mete otro demonio más, el de la avaricia, como diciendo: ¿y yo por qué voy a compartir mi dinero con este otro, no? Yo puedo matar al otro y quedarme yo con todo el dinero. ¿Pueden ustedes creer que han comenzado a dispararse entre ellos? O sea, los matones matándose entre ellos, cuando están en el piso los 2 desangrándose. Ella agarra la mochilita con el dinero, llama a la ambulancia y se va al hospital con su primo y con su hermano, y ninguno se murió y ella no perdió el dinero. Y no voy a contar más detalles para que me dé tiempo de contar los otros testimonios, pero ella lo cuenta mejor. Pero si algún día le pido que me dé el audio grabado para compartirlo, pero en resumen más o menos es así.
O sea, ella fue invisibilizada por la sangre preciosa de Cristo. El otro testimonio lo conocí en México. Estuve a final de enero en México dando conferencias en Toluca y en Ciudad de México. Y en Ciudad de México conocí una persona que me dio el siguiente testimonio de una familia, amigos de ella, que viven al norte de México, en una ciudad fronteriza, peligrosa, y pues les habían dicho que no salieran, ¿no? Que no agarraran tales carreteras, que no se podían tomar porque estaban tomadas por narcotraficantes y por sicarios, ¿no? Y por gente malvada. Pero bueno, un día tuvieron que agarrar esa carretera por un tema de fuerza mayor, ¿no? Un tema familiar. Y efectivamente, saliendo de la ciudad, a pocos minutos de carretera, llegan dos carros, los interceptan, un carro los frena adelante, les corta el paso, y el otro pegadito atrás les corta para que tampoco pudieran retroceder. O sea, mejor dicho, los dejan completamente arrinconados, y el líder de la banda se baja con la pistola, llegando hacia la ventana del conductor, que era el papá, de copiloto iba la mamá, y atrás iban los hijos. Y cuando el jefe de la banda llega al puesto del conductor, arruga la cara, frunce el ceño, dice, ¿pero qué les pasó? ¿Qué pasan? ¿Por qué están sangrando en la cara? Los cuatro están sangrando. Y le dice al que estaba en el carro adelante, quita el carro, mueves, déjalos ir, que están heridos, están mal heridos, déjalos que sigan, déjalos que sigan. Y ellos arrancan sin entender lo que estaba pasando, temblando, muertos de miedo, bajan el espejo que está debajo del ¿cómo se llama eso? El protector solar este que baja en el carro adelante, se me olvidó cómo se llama, y se ven que no tienen nada en la cara. Dice, ¿cómo es posible que este hombre nos vio sangrando en la cara? A los cuatro. Pues sí, ellos vieron la sangre de Cristo en la cara de ellos y pensaron que estaban malheridos y les dieron el paso. Esto es real, créanme que esto es real. Esto no estamos hablando de fábulas, Dios no miente. Todo lo de Dios es verídico, es veraz, es certero y se cumple siempre. Y el último testimonio que doy rápidamente, y ya con esto termino, en Puerto Rico, en el año 2017, no recuerdo mal, en 2018. Si pueden, por favor, poner en mute la persona que se está metiendo el audio. Ya estoy terminando. Créanme que ya estoy terminando. 2, 3 minutitos y termino. Si pueden poner en mute la persona que... Ok, gracias. Entonces, conocí una persona en Puerto Rico, en Santa Montaña, donde del año 1899 hasta el año 1909, ¿no? Casi 10 años, a final del siglo XIX, principio del siglo XX. En Santa Montaña, pues yo estaba ahí haciendo oración en la mente, y una persona que estaba ahí dice, ¿quién me acompaña a rezar la coronilla de la preciosísima sangre? Pues yo me impresioné muchísimo porque yo, bueno, yo no sabía que la conocían en Puerto Rico, la devoción, y la rezo con esta persona y se la sabía de memoria, igual que yo, es decir, sin el librito en la mano rezamos la coronilla. Y yo al final pues me pongo a hablar un poco con él para conocerlo, porque me llamó la atención conocer a alguien devoto, tan devoto como él, allá en ese lugar de Puerto Rico. Y charlando, pues él me cuenta cómo en el huracán María, que devastó la isla el año anterior, o sea, el huracán María fue en el 2017, esto fue en el 2018, y él me cuenta que fue muy terrible porque María llegó arrasando la isla de madrugada, o sea, a la 1, 2 de la madrugada, destruyendo casas, lanzando carros por los aires, vacas. Ustedes saben cómo es eso, que no hay un techo que quede en su sitio, no hay nada que quede en su sitio. Y arrasó con las casas de sus vecinos, y en la casa de él ni siquiera un vidrio roto. Creo que se le cayeron algunas cositas al piso, ¿no? Pero nada de valor, o sea, nada grave. Pero ni siquiera una ventana, o sea, nada, a su casa no le pasó nada. Y él me decía, yo sé lo que es estar sellado con la preciosísima sangre. Yo sé lo que es estar consagrado a la preciosísima sangre. Yo lo he vivido, mi familia lo ha vivido. Esto es real. Así que cierro la conferencia con esta reflexión, con estos testimonios. He recibido otros, pero no quiero hacer más larga.
la presentación porque también me pidieron que dejara tiempo para responder preguntas al final. Así que ya con esto concluyo y dejamos los minutitos que quedan, que son aproximadamente 12 minutos para responder preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, prenda su micrófono y pues aquí tienen a Mauro para que le pregunten Andrés, lo que quieran. hola, qué pena. Me gustaría a mí hacer una pregunta. Mauricio, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias. Mauricio, entonces, en resumen, serían cada jueves durante 6 meses. Igual estar en gracia de Dios de 11 a 3 de la mañana. Al finalizar los 6 meses, ¿se termina con una Eucaristía? ¿O cómo sería pues como el proceso final ya cuando uno culmine los 6 meses? Sí. Una cosa que yo recomiendo hacer con prontitud, es decir, cuando lleven ya 2 o 3 meses haciendo Getsemaní, es mandar a comprar o conseguir o mandar a hacer, a fabricar el crucifijo agonizante, que es el que se les entrega el día de la consagración. Aquí pongo otra vez la lámina donde se ve, es un crucifijo específico, está muy, muy sangrante, es decir, no como se ve Jesús en las iglesias, sino más impresionante, ¿no? Porque tiene las heridas y la sangre mucho más visible como realmente fue. Recordemos que Jesús terminó mucho peor de como lo ponen en las iglesias. Y dice, yo soy Jesucristo agonizante, quien te ama. Ese crucifijo no lo venden en las tiendas, no lo venden en las librerías católicas, entonces no es tan fácil. Sí se consigue, pero no es tan fácil. Ahí, yo conozco un par de personas que lo hacen en Colombia. También están los líderes de la Preciosísima Sangre, que pueden ustedes contactar para conseguirlos. Con tiempo, digo con tiempo porque no es algo que tú vayas a la esquina a comprarlo, ¿no? Es algo que hay que planificarlo bien porque es lo más complicado de consagrarse, es conseguir el Jesucristo agonizante, pero créanme que se consigue. El día de la consagración se lleva a cabo una misa votiva de la Preciosísima Sangre. Ustedes saben que los sacerdotes tienen en sus misales muchos tipos de misas votivas. Una de ellas, de las que están en los misales, es la misa votiva de la Preciosísima Sangre. Al terminar esa misa votiva de la Preciosísima Sangre, hay un acto de consagración que está totalmente escrito, es decir, ni el sacerdote tiene que inventar, ni tiene que improvisar, ni tampoco el consagrante, sino que el sacerdote va leyendo unas cosas in persona Christi y el consagrante va leyendo unos mensajes y va dando una respuesta. O sea, hay una interacción muy bonita, se lee un mensaje importantísimo ese día. El sacerdote, después de que ya bendijo los Jesucristos agonizantes, te hace la entrega y te lo dice como si fuera el Cristo, o sea, en persona Cristo, y te dice, yo soy Jesucristo agonizante, recibe de mí este crucifijo, será para ti una poderosa arma para vencer a la bestia en la batalla final. Ese día es hermosísimo, no sé si ustedes conocen a una persona que la haya hecho, pero la gente normalmente llora el día que se la entregan, ¿no? Que recibe su Jesucristo agonizante y que se consagra, porque es un día hermoso, maravilloso. Créame que es uno de los días más importantes de la vida de cada uno de nosotros, junto con el día que nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, o el día de nuestro bautismo, o de nuestra primera comunión. Es un día tan grande como todos estos. Entonces, quien lo vaya haciendo, yo les puedo mandar a ustedes no solamente el libro completo de oraciones de Getsemaní, se los puedo compartir aquí a través de Andrés o a través de José o a través de Sebastián, les comparto el libro completo de Getsemaní para que ustedes no lo impriman y lo tengan, o lo compran, el libro ya impreso, como ustedes quieran. Pero no solamente compartirles el libro de oración para que hagan el Getsemaní, sino compartirles el acto de consagración. El acto de consagración, que no es largo. O sea, digamos, si la misa dura, vamos a suponer, 50 minutos, pues el acto de consagración toma 15 minutos. ¿Me explico? Si la misa toma 50 minutos, al final 15, 20 minutitos más se hace la consagración de los consagrantes que estén ahí ese día. Es muy sencilla la consagración. Y repito, no hay que inventar nada. El acto de consagración está totalmente escrito. El sacerdote dice A, el consagrante responde B, el sacerdote dice C, el consagrante responde D, y así van hasta que termina la consagración. Es un día hermosísimo, bellísimo, maravilloso. Ah, listo, Mauricio, muchas gracias. Sería muy bueno que si por favor nos Con puedes mucho compartir gusto. entonces por aquí
los documentos para la consagración y las horas de Getsemaní, y también la consagración porque la verdad, yo personalmente no conozco ningún sacerdote o pues alguna iglesia acá cerca donde podamos hacer la consagración. Entonces, Yo les doy dos. Yo les doy dos opciones. Nosotros en nuestra comunidad tenemos iglesita, ¿no? Tenemos capilla y tenemos sacerdote, y aquí se han llevado a cabo por lo menos 4 veces. La última vez fue el 3 de enero de este año. O sea, aquí se puede hacer. Pero también tengo pues un sacerdote amigo en Medellín que también nos podría ayudar con eso, ¿no? El padre Gerardo Piñeros también puede colaborarnos con un acto de consagración, obviamente cuando se pueda, porque ahorita las parroquias están cerradas, las iglesias están cerradas, pero cuando se pueda, pues algún sacerdote amigo de Medellín lo puede hacer. Y si no, si ningún sacerdote de Medellín pudiese en ese momento, por cuestiones de encierro o lo que sea, pues siempre pueden subir a hacerla aquí con nosotros. Nosotros ya hemos hecho 4 y con gusto haremos tantas como sea necesario para hacer que más gente se consagre. Ah, perfecto, Mauricio, me Dios te pague. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que pues, no he preguntado más nada adicional. ¿Será que vamos a terminar con una oración? Si te gustaría que pronto, me gustaría pues que de pronto terminaras toda la charla y con una oración y pues darte las gracias por este espacio y por hablarnos de eso tan importante que es la consagración a la sangre preciosa de Jesús. ¿Me puedes enviar por favor los documentos y yo los comparto a las personas que lo deseen? Claro que sí. Me gustaría entonces, antes de despedirme, cerrar con las siguientes palabras, algo muy breve pero muy importante. Y es lo siguiente. Si ustedes deciden hacer Getsemaní, consagrarse a la próxima sangre y adquirir este sello, el verdadero sello de Dios vivo, que es convertirse en templos vivos de Dios, van a recibir tales gracias, bendiciones y protecciones, que el día que reciban una salvación brutal, una salvada maravillosa, extraordinaria, completamente milagrosa, van a decir, bendito y 1000 veces bendito el día que decidí consagrarme. Porque hoy en día todavía no ha estallado la guerra, por ejemplo. Hoy en día todavía la cosa está mal, pero todavía en paz, digamos, ¿no? La cosa está complicada, pero todavía ni estamos invadidos por los chinos, ni por el Islam, ni por el comunismo, ni estamos todavía viviendo el gobierno tiránico del anticristo. O sea, todavía está la cosa relativamente bien. Pero se va a poner muy fea y el que no se la va a ver mal. Y no me refiero a espiritual, ¿no? A las gracias necesarias. Les puedo asegurar sin ninguna duda que el día que sean salvados, que sean protegidos, que vean cómo caen 11.000 a su lado y a ustedes no les pasa nada, ese día van a decir, gracias Dios mío porque me hiciste conocer esto, gracias el día que decidí iniciar y bendito y 1000 veces bendito el día que me consagré a la preciosísima sangre. No lo olviden, esto son cosas serias. Créanme que esto no es indispensable. No es como que, bueno, si lo hacen bien y si no, no pasa nada. No, no es indispensable, créanme. Es absolutamente indispensable que todos ustedes se consagren. ¿Es un esfuerzo? Claro que es un esfuerzo. ¿Cuesta llegar hasta las 3 de la mañana todos los viernes? Claro, pero las gracias son en la medida del esfuerzo. Y créanme que cuando uno se esfuerza, el Espíritu Santo ayuda. Doris, que se consagró con nosotros aquí en enero, nos contaba también como testimonio que ella los viernes va a trabajar
y ha dormido solo la mitad que cualquier día, ¿no? Porque ha dormido solo escasas 4 horas. Pues ella trabaja normal el viernes. Normal, ni siquiera bosteza. Si ella estuviera, dice, bostezando todos los viernes, ya le hubieran despedido hace rato, le hubieran echado del trabajo. No, ni siquiera bosteza. ¿Por qué? Porque ella se esfuerza y Dios le ayuda. Es decir, si uno se esfuerza, Dios ayuda. Pero sobre todo lo que significa esforzarse para recibir estas gracias, esta bendición. Tomémonoslo muy en serio, por favor. Es el jueves. De jueves 11 p.m. a 3 de la mañana del viernes. Lo que pasa es que a ella le afecta. ¿Cuándo te afecta? Te afecta el viernes, porque es el día que estás trasnochado, ¿no? Entonces, pero si lo haces, Dios te ayuda, créanme, Dios ayuda. Pregúntenle a Doris, es un testimonio real. Yo le pedí a ella si podía dar su nombre y su apellido como testimonio y me dijo, sí, se llama Doris Restrepo. Pregúntenle a Doris cómo ella va a trabajar el viernes con asistencia de Dios. Claro, porque ama tanto hacer ese maní que Doris desde la mañana del jueves está contenta. Hoy es el día de acompañar a mi Jesús en ese maní. Hoy es el día de adorar y consolar a mi Jesús. O sea, está contenta desde la mañana del jueves. Lo hace con tanto amor que no le importa estar el viernes. Me despido, como dijo Andrés o José, con una pequeña oración. Te doy gracias, Señor, por este espacio de tiempo para compartir este misterio de tu preciosísima sangre, para hacer que cada día más personas adoren tu preciosísima sangre, conozcan esta devoción y se consagren. No solamente, Jesús, para que cada día tenga más adoradores de tu preciosísima sangre, sino para que cada día más soldados se apunten en tus filas como soldados de primera línea en el campo de batalla, por el triunfo de tu sacratísimo corazón y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Bendícenos y fortalécenos con tu preciosísima sangre, Señor, y haz de nosotros valientes soldados a tu servicio durante la gran tribulación. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, amén, como era en un principio, amén, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.